¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos hoy martes 21 de septiembre. Con la iglesia celebramos hoy la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Dos características: apóstol llamado por Jesús y luego evangelista. Él es uno de los 4 que nos dejó, bendito sea Dios, por escrito su fe, la fe de su comunidad en Jesús, nuestro Señor. De los 4 evangelistas y de las figuras con que se los representa, el toro, el león, el águila y el hombre, Mateo es representado por la figura de un ángel, de un hombre, un niño. Es decir, una figura humana, porque con el Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús, es decir, las raíces históricas, humanas de Jesús. Por eso se lo representa con esa figura. A veces le ponen alitas, pero es más que todo la humanidad. Pues bien, Mateo significa don de Dios. En arameo es un nombre semita y significa don de Dios. Una maravilla también los nombres. Pero bien, precisamente por ser la fiesta de San Mateo, escuchamos el relato de su vocación. Un versículo nada más nos deja Mateo lo que ocurrió cuando cambió su vida y lo que pasó después. Escuchemos el texto. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del 9 al 13. Cuando Jesús iba pasando de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. En cierta ocasión, estando Jesús a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué come su maestro con publicanos y pecadores?». Pero él, al oírlo, dijo: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Cada texto es tan precioso, tienen una riqueza y una actualidad que cada evangelista nos dejó, y en concreto Mateo en un solo versículo nos describe el encuentro personal con Jesús, el principio de todo, el principio de su vocación. Jesús pasando de allí. Jesús está pasando por la vida, pasa cerca de nosotros, y pasando cerca de Mateo, segundo verbo, lo vio. Eidon es el verbo, es un verbo fuerte, es un verbo que lleva dentro de sí, aquí está la experiencia fundante, la gratuidad, el respeto, el amor, la confianza. ¿Quién sabe cuántas veces Mateo, en su profesión, sentado en el mostrador de impuestos, habrá recibido la mirada de rechazo, de condena, de desprecio de sus paisanos, porque era judío,
pero era un judío colaboracionista con el imperio. No solo colaboracionista, trabajaba para el imperio, cobrando impuestos. Por tanto, era un pecador público. Estaba en contacto con el dinero sucio, con el dinero impuro y mal vistos porque cobrando impuestos, pues alguna coima, algún beneficio sacaba para él. Despreciado siempre. Y ahora siente la mirada gratuita, amorosa, respetuosa, llena de confianza de Jesús, que lo mira y lo llama. Él está sentado, dice. Es interesante, la posición está en la mesa, en la aduana, donde se cobraban los impuestos para entrar o salir del pueblo. Y lo llamó, le dijo, sígueme. Llamado Mateo, le dijo, sígueme. Una invitación a compartir con él, con Jesús, compartir la vida, hacerse discípulo del reino. Sígueme, ponte detrás de mí, mantente cerca, te quiero cerca de mí, te quiero y te requiero para el reino. Son los verbos de Jesús. Ahora, dos verbos de Mateo. Él se levantó y lo siguió. En griego es una riqueza lo que dice aquí, porque anastas es no solo levantarse, es también el verbo teológico del Nuevo Testamento para la resurrección. Christos aneste, decían en las antiguas comunidades. Aletos aneste, respondían los cristianos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Mateo estaba en una situación prácticamente de muerte en vida. No conocía la misericordia, no conocía el amor, el de Dios. Y por eso, encontrarse con Jesús es empezar una nueva vida. Anastas, resucitado. Y seguir a Jesús lo siguió. Ser discípulo siguió tanto que nos dejó escrito el itinerario del discípulo en estos 28 capítulos de su Evangelio. Y luego, lo que provoca Jesús, en cierta ocasión, estando él a la mesa en casa, el texto en griego es mucho más fuerte porque dice que estaban recostados a la mesa con publicanos y pecadores. Recostados a la mesa con Jesús, igual aquí el verbo que estaban recostados a la mesa, es el verbo, es la posición de la gente libre. Con Jesús, estar a la mesa, una alusión a la Eucaristía, es el don de la libertad que alcanzamos con Jesús. ¿Quiénes son los llamados a participar de la mesa con Jesús? Publicanos y pecadores, antes y ahora. Publicanos y pecadores que han hecho como Mateo, que hemos hecho, igual que Mateo, experiencia de la misericordia de Dios en nuestra propia vida. Que hemos hecho experiencia de sentirnos amados, vistos no con condena y con desprecio, sino vistos con misericordia y con una misericordia tan grande que deposita la confianza el Señor en nosotros para que seamos de su grupo, de su comunidad. Sígueme. Y Jesús comparte la mesa en libertad. Solo en libertad se puede celebrar la Eucaristía, porque es Jesús el que nos libera. Pero como siempre, están, versículo 11, los fariseos.
Es decir, la gente que sigue también a Jesús y de cerca, pero no para aprender de Él, sino para andar juzgando y condenando, para andar trazando la línea entre ellos, los puros y los pecadores, señalando desde su posición de santos a quienes son despreciables. Y por eso le dicen, ¿por qué su maestro? Fíjense que no hablan directamente con Jesús, le tienen miedo de enfrentarlo. Se van a hablar con los discípulos de Jesús. ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Comer con otro, invitar a otro a comer, compartir la comida con alguien, es un gesto de comunión, un gesto de afecto, de cercanía muy grande. Nosotros no a cualquiera lo entramos al comedor. Solo personas que nos son muy queridas las invitamos a sentarse a la mesa con nosotros. Y Jesús comparte la mesa con publicanos y pecadores. Y estos critican y le da ocasión a Jesús para decir una frase preciosísima que es el principio de su actuación. Al escucharlo, les dice, no necesitan médico los que son fuertes, sino los que tienen mal, los que tienen algo mal en su vida, los que han hecho experiencia del mal. Jesús viene y se presenta como el que cura. Lo primero que sana, lo primero que cura es la misericordia de Jesús. Y Él se presenta como médico, como sanador. Vayan pues, termina Jesús y termino yo. Vayan pues y aprendan, y cita Oseas capítulo 6, misericordia quiero y no sacrificios. El amor está por encima del culto. La misericordia está por encima de las prácticas religiosas. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Démosle gracias al Señor en la fiesta de San Mateo, porque también a nosotros Él nos dijo, sígueme, porque confió en nosotros, a pesar de lo que somos, y liberándonos del pecado, nos invita a ser portadores del Evangelio. Feliz día y bendiciones para todos.